Chavales, según vuestro criterio, a título personal, ¿cuáles pensáis que son los ítems más icónicos de World of Warcraft? O sea, de World of Warcraft Gratuito de Lich King. ¿Cuáles son los ítems que creéis que va a salir en este vídeo? Los ítems, las monturas y de alguna manera pues los legendarios, las monturas raras, los logros más míticos de World of Warcraft Lich King. ¿Cuáles creéis que son, chavales? A ver, decidme. El testamento sale, chavales. Mira, tengo una curiosidad por ver las hostias que se van a dar por el testamento del Libramorte. Cuando salga el primer testamento del Libramorte en cada guild, se van a pegar de puñaladas. ¿Cuánto va a valer en una GDKP el primer testamento del Libramorte? Es que eso va a ser una puta ida de olla. ¿Cuánto va a costar el testamento del Libramorte al primero que le caiga? O sea, el primer testamento, ¿cuánto va a valer? Es que eso va a ser, tío, eso va a ser una locura. O el primer invencible, por ejemplo. ¿Cuánto va a costar eso? Que eso va a ser, tío, te lo juro por Dios, una puta locura. Proto con el tiempo perdido, también. El Proto con el tiempo perdido, mitiquísima. La alfombra, la mecha chopper, yo qué sé, tío, el Proto violeta, que también es la polla. Creo que ese tipo de montura y ese tipo de cosas van a ser literalmente súper demandadas en el juego, Bueno, vamos a ver el vídeo, vamos a comentarlo y vamos a ir intentando adivinar cuáles son las cosas que va a decir, ¿vale? 3, 2, 1... Wrath of the Lich King really was the rise of the collection enthusiast in World of Warcraft, with a tab to store mounts and companion pets, achievements and so many more titles. It offered the most ways to flex your character that we have ever seen. Welcome all, my name is Wotlk. So, Wrath Classic had a lot of cool items and rewards, sure, but which ones stood out the most? What would be the difference between you running past somebody and you having to pause from your game to go and inspect them? Let's get straight into it and check out some of Wrath Classic's most... El Invencible. God tier. Del 1 al 10, pregunto una cosa. ¿Cuánto de poderoso veis el Invencible? O sea, de bonito, me refiero. A nivel estético, ¿cuánto lo veis de bonito el Invencible? ¿Cuánto os parece de bonito el Invencible? A mí, objetivamente hablando, me parece bastante fea. Lo siento, me parece bastante fea. No por nada, sino porque lo veo un pony patizambo. La forma que tiene de andar me parece horrenda. Parece literalmente como que está descuajeringado. Parece como que no tiene una forma de andar estética. No me parece bonito andando. No sé, de alguna manera es como que el pony o el caballo tampoco me parece muy chulo. O sea, parece como un Pegaso corrupto, pero no sé, no me mola la cara que tiene tampoco. O sea, la cara no es de un caballo, es la cara más de una serpiente o algo así, ¿no? Parece Voldemort, literalmente. O sea, no sé, creo que es una montura muy sobrevalorada a nivel estético simplemente por ser la montura del Rey Exánime, pero creo que hay monturas mucho más chulas que son mucho más fáciles de conseguir. Por ejemplo, considero mucho más bonito el caballo de Halloween antes que el Invencible. No sé, por ejemplo, considero más bonito el caballo de Karazhan. Bueno, el caballo de Karazhan no lo sé, pero la forma de andar que tiene, la verdad que es que no me gusta nada, Iconic items. Mirad cómo vuela, es como que, ¿sabes? Como que le cuesta, como que va renqueando, no es un movimiento natural de un caballo. When you think of icons of an expansion, it's easy to default to the big mounts or titles, but often I find myself looking back and remembering the trinkets which made it a memorable experience. Whether that's for the right reasons or the wrong reasons. Looking at you, Arcana Crystal. For Wrath Classic, there are two in particular which come to mind. One is available... Vale. Trinkets, quiero que me digáis ahora mismo un trinket que se os pase por la cabeza que sea muy icónico de Wotlk. Yo voy a decir unos cuantos, ¿vale? Un trinket que sea muy icónico de la Wotlk, extremadamente icónico. Que digáis, buah, si pienso en Wotlk, este trinket tengo en la cabeza. Mira, yo creo, la escama de Sagrario Rubí, el Libramorte, visazo también. La calavera dentuda, también muy mítico. Las barajas, muy míticos. ¿Cuál más? Trinkets icónicos. A ver, esos son los que se me ocurren a mí. Libramorte, la escama del Sagrario Rubí, las barajas, tal. El objeto extraño. Con objeto extraño te refieres al frasco, ¿no? El frasco. Ya, ese puede estar bien. La escudo Gul'dan no es de Wotlk, Minbari. La campana, que era un boy. La campana Yetse también. Sí, la campana Yetse, que es un boy. Se va a vender carísimo eso. El adorno de sangre de la reina. El de Geal de Tok. El de Geal de Tok, bueno. El medallón de la horda. ¿Tú crees gilipollas o qué? ¿Te estás mofando? ¿Te mofas del vídeo? ¿Te mofas de mí? El medallón de la horda es mitiquísimo. La Wotlk. ¿Te mofas? Te mofes, que me cago en tu cabeza, ¿Te mofas? ¿Te mofas, limón amarillo? ¿Te mofas? Ah, no, el limón amarillo ha sido el que lo ha escrito o no.
¿Ha sido limón amarillo? No, ha sido Solitari. ¡Solitari, te mofas! ¡Gilipollas! Me cago en tu cabeza, Menos mofarte, Solitari, menos mofarte. Right from day one of the expansion, the other towards the end. The first is Darkmoon Card Greatness. For a change, this isn't La carta, la Greatness. Esta es Bisaza, chavales. Bisaza. an item made through the new profession Inscription. Instead of being a drop from a raid or a dungeon, you have to assemble the Nobles deck by combining the Ace through 8 of Nobles, which can then be Que la armas combinando 8 cartas de nobles, ¿vale? turned in at the Darkmoon Fair next time they are in town. In return, you're offered 1 of 4 trinkets. The teacher Combinas, haces la misión, vienes aquí al Tadeus Paleo y se la cambias, ¿vale? Al calvo este, pues. carry a solid amount of main stat and a huge proc on top of that. This trinket remains memorable as for some classes you will wear this for a solid portion of the expansion. It's just really hard to replace. On the downside, everybody knows how amazing it is nowadays, so expect the cost of this early into the expansion to set you back a lot of gold. Venga, cabeza, 10 minutitos a darte una vuelta, máquina. 10 minutitos a darte una vuelta, gilipollas, ¿crees gilipollas? Cojones, te vas a cachondear de tus muertos, fuera de aquí. Madre que te parió y la madre que te parió, cabeza de los huevos. La madre que te parió y la madre que te parió. Te vas a mofar de tu santa estampa. The other trinket I want to talk about comes alongside Icecrown Citadel releasing, and I have to say it is the trinket that most people will remember from Wrath, as not only being a best in slot item, but one that changes your appearance too. I'm of course talking about the Deathbringers. El testamento del Libramor, chavales. Bisazo. La puta polla. Mira, te da 167 de Armor Pen y aparte tus ataques tienen una probabilidad de transformarte temporalmente en una bestia de Norren. Te transformas en una bestia de Norren y tus capacidades... A ver... Y aumenta tus capacidades de combate durante 30 segundos. Buenísimo para todas las putas clases, tío. Buenísimo para Hunter, buenísimo para Rogue, buenísimo para todo. Para Warrior, para todo. Another best trinket for PvE, though also widely used in Arena 2. Where it stands out is the proc changes your model for the duration. Vrykul gives bonus strength, Iron Dwarf gives armor penetration. Mira, como estáis viendo, cada una de las formas que tiene el trinket de Libramorte te aporta un tipo distinto de atributo. Es decir, por ejemplo, el Vikrul your model for the duration. Vrykul gives bonus strength. Te aporta fuerza adicional. En el lado de hierro te aporta Arpen. Iron Dwarf gives armor penetration, Tuskar crit rating, el Tuskar crítico, and so on. Expect more or less every single class that does physical damage to be after this trinket when ICC drops. Moving on though, trinkets are cool and all, but you only really get to see them working during combat. What about some memorable weapons from the expansion? You can't talk about Iconic without talking about legendary weapons. Armas legendarias. From Ulduar Valanir, Hammer of the Ancient Kings. This is made through... La Valanir, chavales. La Valanir. ¿Qué prio tiene la Valanir? ¿Qué clase es la que se lleva la Valanir, chavales? ¿Qué prio tiene? ¿Quién se la lleva la Valanir? ¿Es prio Pala, prio Chaman, prio Priest? ¿Qué prio tiene? ¿Prio Druida? ¿Quién se lleva la Valanir? Esto es prio Pala Instant. Esto es prio Pala instantáneo, chavales. Prio Pala Instant. Combining fragments obtained by bosses and eventually combined into the weapon itself. Aside from incredible stats, it has a powerful proc that can add a ton to your overall healing, causing 15% of heals to also provide a shield for affected targets. It does actually have to heal for the proc to go off though, so it's more desirable. Lo que hace, dice, provide damage absorption on heal. For certain o sea, con tu curas por un escudo, ¿no? healers than others. The second legendary has quite a bit more to it to put together, and this one will release alongside Icecrown Citadel, the infamous and very befitting la Shadowmoon. Dios, qué bonita es la hija puta, Qué bonita es, tío. of the legendary name, Shadowmourne. You could do a whole video solely on the quest to assemble this weapon very easily. To put it briefly though, it involves a long quest chain where you have to complete bonus tests during certain boss encounters, as well as collecting plenty of Shadowfrost shards in between. This weapon's legendary status is fitting for so many reasons. The materials that go into it, the quest journey, and of course the stats and the proc aren't half bad. Wow, tío.
La puta Shadowmoor. Crítico 114. Armor Pen 114. Tus ataques a melee tienen una probabilidad de drenar un fragmento de alma que te da 30 de fuerza. Cuando tú adquieres 10 fragmentos de alma, tú vas a como dropear Chaos Bane, obteniendo 1900 a 2100 de damage de sombras. A ver. Dice, y los... A ver, ¿cómo? Damage split between all enemies within 15 yardas and granting you 270 por 10 segundos. O sea que vas a pegar, cuando se agrupen los 10 fragmentos, vas a pegar de 1900 a 2100 en AOE a todos los enemigos que estén a 15 yardas y aparte ganas un proc de 270 de fuerza durante 10 segundos, tío. 1592 de damage máximo, speed 370, 3 sockets. ¡Qué puta locura de arma! Para Warrior, Pala y Deca. ¡Qué locura! Bad either. You better believe people are already lining up their class choice right now and have dreams of completing this weapon during the expansion when it was released. If you thought Glaive Rogues were scary in Arena during TBC, wait until you see what an Arms Warrior can do with a Shadow Vale, prio de la Shadowmoor. ¿Cuál es la prio de la Shadowmoor? Prio. Pala, Warrior o Deca. Pala, Warrior o Deca. ¿Cuál se lleva la Shadowmoor? ¿Cuál de los tres? Pala, Warrior o Deca. Yo creo que esto es Prio Warrior. ¿Por qué es Prio Warrior? Porque el Deca no se beneficia del Arpen. El Deca va a fuerza y el Warrior necesita mucho Arpen. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista yo se lo daría antes a un Warrior. Además, creo que un Warrior pega más que un Deca en la última fase. Entonces, yo se lo daría antes a un Warrior que a un Deca. Y a un Pala no se lo daría ni de puta coña porque el Pala no lo va a aprovechar igual. Igual que el Deca, el Pala va también a fuerza, crítico y celeridad. Con lo cual no te hace falta tanto las... Obviamente, claro que te hace falta. O sea, vas a pegar una puta locura. Pero creo que hay otras armas que se pueden también... Que les pueden beneficiar a este tipo de clases y que... Bueno, que al Warrior le viene mejor en general la Shadowmoor, bajo mi punto de opinión, ¿eh? Para los Warriors que han estado comiendo polla durante toda la puta primera fase y segunda fase de la expansión, ahora que puedan disfrutar del juego. ¡Hala! Prio Warrior le daría yo. late game in Wrath. But it's not just the weapon itself which makes this item stand out. After having first assembled Shadowmoor, a new quest will become available called the Lich King's Last Stand. Upon defeating Arthas for the first time with Shadowmoor equipped, a sealed chest will drop, with several tradable unique items including the Tabard of the Lightbringer, Reigns of the Crimson Death Charger, Muradin's Favour and more. This is truly a legendary quest. You can't talk about Wrath and... Vale, de los que estáis aquí, siendo totalmente sinceros. Sinceros hasta el punto de más sincero imposible. ¿Cuántos de verdad, si tenéis oportunidad, vais a sacar la Shadowmoor? Teniendo en cuenta de que es un mínimo de 2 meses para sacarla. ¿Cuántos de aquí, si tenéis oportunidad, vais a sacar la Shadowmoor con vuestro personaje? ¿Cuántos? ¿Quiénes? Quiero nombres, porque nos veremos de aquí a 1 año y medio. Iconic items and not start to talk about mounts somewhere. And there is one mount, or Drake, I should say, in particular that would have people creating patrol routes, recording respawn and kill times, and setting alarms for... Qué bonita esta zona, ¿eh? Esto es el pasillo hacia los hijos de Odir. Aquí están los hijos de Odir, el intendente, tal, aquí están las misiones. Qué bonita esta zona, loco. The chance to claim this elusive prize for themselves. Flying high in the Storm Peaks is one of the original open-world rare mounts, the time-lost Proto Drake. El Protodraco tiempo perdido. Speculation as to its respawn timer, flight patterns, and even sharing a spawn with another Drake, Viragosa, are all quite well known nowadays, heightening the competition for this trophy mount to even greater levels than what we would have seen in Wrath originally. All I can say is if you truly want this in Wrath Classic, best of luck to you. Del 1 al 10, ¿cuánto de bonito es? ¿Cuánto de bonito es del 1 al 10? Yo le pongo... Es que no quiero condicionar. ¿Cuánto le ponéis al Protodraco tiempo perdido? Del 1 al 10. ¿Cómo de bonito lo veis? ¿Cómo de bonito os parece el Proto tiempo perdido? ¿Creéis que realmente su estética acompaña a su valor? Es decir, ¿el valor que tiene creéis que es superior o inferior a la estética? ¿Creéis que la estética que tiene es inferior al valor que tiene? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, es bonito, es bonito. Tiene un color muy chulo, un color verde caca, bonito. ¿Sabes? Una boca así azul océano, bonita también. Un pelito así un poco bonito también. Sí, un pelito coño por aquí bonito. Yo lo veo bien. O sea, creo que
Le puedo poner un 7 perfectamente al Protodraco. Al diseño del Protodraco y a lo bonito que es, un 7. Me gusta mucho el color de los ojos y la boca. Este celeste es muy chulo. Pero un 7, un 7. Creo que el violeta es superior a nivel estético. Creo que el rojo es superior a nivel estético. Y creo que, bueno, el negro también lo es. Este está chulo, pero bueno, creo que hay mejores. Creo que hay mejores. All I can say is if you truly want this in Wrath Classic, best of luck to you. There will also be the chance to obtain legacy mounts as certain meta achievements are Mira, el negro. El negro está muy chulo, chavales. El negro es bisazo. Introduced to the game, such as the Black Proto Drake from Glory of the Raider 25 player. The Drake itself is notable as it has a 310% flight speed. Up to this point in the game, the only way to get this was either Ashes of Allah or a Gladiator PvP mount. It's still not exactly easy to do Glory of the Raider 25, but quite a bit more accessible than what you had to do in TBC. Estos son los logros que puedes hacer, ¿vale? El Glory, por ejemplo, para que os den los protodracos, ¿vale? De hecho, mira, si completas el Glory, que es un logro que engloba a todas estas mazmorras, creo que es de mazmorras, ¿no? Complete 25 player raid. Ah, no, es de raid, es de raid. El de mazmorras es el rojo, creo. Plagued Proto Drake, complete 10 player raid achievement, vale. O sea, son logros de raid. Si completas los logros de raid, pues te dan el protodraco negro, ¿vale? Los de 25. Y si completas los logros de raid de 10, te dan el protodraco de la plaga, que es feísimo, que este está como enfermo. Este es así como blanco semen, muy feo. I would say. There are also plenty of mounts to be found within dungeon or raid. Qué bonito es Ulduar, tío. O sea, es que Ulduar es que de verdad, mira que la fase 1 de Wotlk va a ser un mierdón, pero es que la fase 2... ¡Wow! O sea, Ulduar va a ser... Es que mirar qué preciosidad de instancia, tío. Content too. There are two mounts in particular that collectors are still running the content for to this day. Those are Mimiron's head, which drops from Yogg-Saron, not Mimiron surprisingly, in Ulduar when you have no assistance from the keepers, as well as my personal favourite mount of all time in World of Warcraft, Invincible, who drops from the Lich King himself in Icecrown Citadel. And you may not know, but one of the most iconic pieces of music for Wrath the Lich King is named Invincible. Es verdad, la pieza de música del Invencible, que es muy bonita. And it's about Arthas mourning his steed's demise. Que trata básicamente de que Arthas llora la muerte de sus caballos, ¿no? One of the first things that players will chase when we board the boats to Northrend will be the Realm First achievements. Los logros del primero del servidor. Though they're not as visible as having a mount or a title, you better believe people have been optimizing and planning routes for a long time now to get these. Wrath was the first expansion to release this feature and give players something extra for being the first to the finish line. And there were Realm First achievements for all kind of things. Realm First Grandmaster Angler, first to level 80 Orc, first to level 80 Shaman. A mí fíjate, estos logros por lo general nunca me han llamado excesivamente la atención, en plan los primeros del server. ¿Por qué no? Porque no me han llamado nunca el conseguirlos o el tal. Pero seguro que hay mucho friki por aquí que lo voy a intentar conseguir. ¿Hay aquí alguna persona? Pero de verdad os lo pregunto, no en plan coña, no en plan meme, yo sí, yo voy a hacer. ¿Alguno aquí se va a preparar de verdad? Decirlo, si de verdad lo vais a hacer, decirlo. Si no lo vais a hacer, no decirlo. ¿Alguno de vosotros de aquí se va a preparar de verdad, un speedrun para conseguir logro de primero de server de leveo? Logro de primero de servidor en llegar a nivel 80. Serio, plan, tus 25 misiones previas, tus armas, tus ítems que te ayuden a levear un poquito, tu pathing de leveo, una estrategia pensada previamente. ¿Alguno ha pensado una estrategia de verdad realista para poder conseguir el First Realm del nivel 80? If it was something you could be first at getting, there was probably a Realm First achievement for it too. More interestingly will be the Realm First raid achievements, because these do have titles associated with them. The first group of players to defeat Kel'Thuzad in Naxxramas 25 man will earn Conqueror of Naxxramas. Realm First of Malagos 25 will reward the Magic Seeker. Expect some crazy fast clear times and competition on the larger servers among the more competitive guilds. These achievements are a one-time thing. You know what else is a one-time thing? The chance to subscribe to this channel right now for more Wrath Classic content. Now for something which is a bit more classic. Vale, Bestias Espíritu. Specific, but it was a unique way to stand out amongst others, and that's for Hunter's ability to track down and tame the spirit beasts. Vale, bestias de espíritu, estas son muy buenas para los cazadores porque las pueden pillar con la doma de las bestias. Si son cazadores bestias, las pueden pillar. Northrend. First of all, you had to have talented all the way down into the Beast Mastery, lo veis ahí.
mastery tree and unlock the ability to tame exotic beasts. Now, exotic beasts were all over Azeroth and they included things like Devilsaur, Silithid, worms, and lots more. But there were 4 spirit beasts in particular from Northrend that players sought out. Those were 4 bestias espíritu. Vale, el oso. Taurus, the spirit bear in the Grizzly Hills, Gondria, the spirit... El tigre de Gondria. Qué guapo el tigre, ¿no? Tiger in Zuldrak, Skoll, the spirit wolf... El lobo... in the Storm Peaks, and Loka Nahak in... Y Loka Nahak, que para mí es el mejor de todos. O sea, el tigrazo guapísimo, mitiquísimo de la Wotlk para hacer PvP. Sholazar Basin. Aside from an ethereal appearance, they also had a unique active ability to fire off Spirit Strike, which is quite similar to how Druid's Moonfire works. If you see one out in the wild, I'm sure all the hunters in the area... Según lo que tengo entendido, siempre se utiliza el lobo para PvE y el gato para PvP, ¿verdad? Este es de PvP y el lobo de PvE, ¿no? ¿Es distinto? ¿Qué cazador es bueno para levear? Cazador bueno para levear, el bestia es el mejor. To track down. Now for an item that starts a very memorable and lengthy quest. It was released as a random drop from any of the Icecrown Citadel dungeons, those being Pit of Sauron, Forge of Souls, and the Halls of Reflection. And of course, talking about the Battered Hilt. Very reminiscent of the Quell Serrar questline from a vanilla WoW. La Quell Serrar, este arma, a ver, este arma está bien para paladines o para el Deca, por ejemplo. Está bien, pero este arma yo recuerdo que no era tan bis. Este arma tampoco era para tanto. Te la daban haciendo una chain quest de la empuñadura maltrecha. Cuando sale esta fase del juego, hay un ítem que te cae, que es la empuñadura maltrecha, y que te abre una quest, ¿no? Pues haces la quest y te dan esta espada. No es... A ver, para paladín realmente está bien, pero no la vi yo tan buena. La última fase del juego no es tan buena. Now, if you remember that, where initially you found a book as a random drop within Diamol, that a ver, es buena si no has sido ICC, ¿sabes? Pero tampoco es... led you to reforging the blade in Onyxia's breath and rewarded you a pretty solid tanking weapon. This particular item follows somewhat of a similar journey where you undergo learning about the weapon, reforging the blade through Icecrown dungeons, and eventually taking it all the way to the Sunwell to purify it. The questline even has a different ending between Blood Elves and other races due to the blade's heritage and originally being a weapon of legend among the elves. At the end of the quest, you're able to choose from a... La tienes para todo. ¡Ojo, Chilito! Muchísimas gracias por ese Prime, tío. Te lo agradezco un montonazo. Bienvenido a la familia. Espero que te lo pases muy bien y que te quede mucho tiempo, Chilito. Muchas gracias, tío. Es literalmente esto, ¿veis? O sea, tenéis una para cada uno. O sea, tenéis una para Rogue, una que te da agilidad, para Hunter, incluso para Paladín Holy. Tenéis una de cada una. Number of different rewards that suit any class or playstyle. Bueno, a ver, si tenéis una main hunt también, ¿veis? Whilst the reward can often be rather quick, One hunt también. Replaced in Icecrown Citadel in terms of item level, it's still worth trying to get hold of a Battered Hilt so that you can experience the questline firsthand. Let's finish up with something that you cannot go through Wrath and not manage to have collected at least a few of. Titles! Titles! Realm quests that we already went over here. There's titles for holiday events, and with the raiding being either 10 or 25 man now, you better believe there's titles for each difficulty as well. Some of these titles though are a little more prestigious than others. If you complete Naxxramas 25 man with 0 deaths, El Immortal! Well, congratulations, you are now known as the Immortal. El Immortal está guapo, Este título está muy chulo. Hacer estos logros en Wotlk, bis. In a certain way too, such as Herald of the Titans, which was defeating Algalon the Observer 10-man without anyone in your raid wearing gear that's higher item level than what's available in 10-man Ulduar, and so many more. Each and every activity in the game had various rewards tied to it through collection pieces, titles, mounts, títulos de pesca, qué puto asco, títulos de mascotas, companion pets, and so on. You could go on for a very long time to list all the ways that Wrath Classic brings iconic and memorable items into the game, but I think that's a good few to jog your memory. Got any other memorable... Bueno, ahí está. Hijo mío, el día que naciste, hasta los bosques de Lordaeron susurraron tu nombre. Arthas. Cuando mis días lleguen a su fin, tú serás el rey.